Cuéntanos, a ver si Sí, podemos escucharte. Ahora sí, perfecto. Vale, bien. pues nada, la pregunta, la misma. ¿Por qué Italia habría realizado ese aumento de los controles fronterizos en Eslovenia a partir de este sábado? Pues como digo, básicamente se debe a lo que ha sido el año 2023 en su conjunto, en lo que va, bueno, nos quedan solo poco más de 2 meses para concluir este año y hay que recordar que han llegado 140.000 personas en situación de inmigración irregular. Pero en el caso de lo sucedido con Eslovenia es que han entrado, estima Mateo Pentedos y el Ministerio del Interior, unas 17.000 personas por la región de Friuli, Venezia Giulia, que es la fronteriza con Eslovenia. Entonces, sabiendo lo peligrosa que es la ruta de los Balcanes para la entrada de posibles terroristas, y sabiendo igualmente que el país tiene un gravísimo problema con el tema de la inmigración, no está funcionando la seguridad, las fronteras, el país está completamente sobrepasado por las circunstancias, pues la presidenta del Consejo de Ministros, que el día 22 de octubre va a cumplir un año al frente del gobierno, ha tenido que tomar esta medida, que por otra parte tampoco debería llamarnos tanto la atención en el sentido de saber que hay más países que la han demandado, que la suspensión del espacio Schengen, que básicamente se hace por temas de terrorismo, por eventos deportivos o por otro tipo de cuestiones, sobre todo relacionadas con la seguridad, se ha suspendido hasta en 387 ocasiones desde que se acordara este pacto en el año 85. Es importante recordar que más allá de lo que ha hecho Italia, que ha tomado la medida más radical, hay países muy importantes como Alemania o Francia, también está Austria, países de fuera de la Unión Europea, pero dentro del espacio Schengen, como Noruega, que han solicitado también poder cerrar su espacio temporalmente como consecuencia del temor a la entrada de terroristas. Hay que tener en cuenta un tema muy importante por medio, y es que el tema de Hamas no es una cosa cualquiera. Es decir, Hamas ha sido capaz de sorprender al Mossad israelí, que es uno de los servicios secretos más prestigiosos del mundo. Entonces, si han podido sorprender a Hamas y atacar, o sea, Hamas al Mossad y atacar a Israel por sorpresa, puede suceder lo mismo en cualquier país de la Unión Europea. Y hay que recordar, yo por ejemplo, me viene a la cabeza en este momento el asunto del aquel camión que se llevó por delante a un buen número de personas en el mercado navideño en Berlín, circuló luego libremente por Alemania, por Francia y finalmente fue abatido por carabineros italianos en Lombardía. Entonces hay que saber los riesgos que se asumen en el momento en el cual se entra en el espacio Schengen. Es entrar en un espacio donde hay 27 países. Recordemos que el último que se ha aceptado fue Croacia a finales del año 2022. Luego estamos hablando de 22 países pertenecientes, de 23 países pertenecientes a la Unión Europea y 4 no pertenecientes a la Unión Europea. Así que yo comprendo la decisión tomada por el gobierno Meloni y es importante recordar además que ella, igual que en el área económica, no tiene un gobierno fuerte. En interior, con Piantedosi, que lleva 34 años en temas de interior, y en justicia, perdón, y en defensa, con Guido Crosetto, como ministros, pues maneja información de primer nivel sobre los riesgos que puede asumir el país en este momento. Es decir, bastante es ya el problema de la inmigración irregular que viene de las costas de África, como para encima tener que asumir una cuestión de orden terrorista, donde sería muy fácil para bueno, una persona individual llegar o a la capital de Lombardía, a Milán o a la propia Roma, ¿no? Y eso le haría mucho daño a la imagen del gobierno Meloni, que ya de por sí está teniendo dificultades en el terreno económico. No olvidemos cómo está en este momento la prima de riesgo, que está casi en 210 puntos. Efectivamente. Pablo, quería hacerte una preguntita rápida. ¿Crees que va a haber más países que van a seguir el ejemplo de Italia y que van a cerrar ese espacio Schengen? Sí, yo tengo la sensación de que sí. Desde luego, Meloni ha arriesgado porque el planteamiento de Schengen es que se comunica la cohesión europea con tiempo y además por una duración limitada, pero creo, o sea, Meloni lo ha hecho sabiendo que hay 2 países importantísimos implicados en este mismo tipo de medidas, que son Alemania y Francia, ¿vale? Es decir, hay países, lógicamente, que por estar donde están, como va a ser Chipre o como va a ser Irlanda, no les preocupa esto lo más mínimo. Pero Alemania, Francia, Italia han tenido problemas ya con el terrorismo y tienen las fronteras muy cercanas a los posibles lugares de llegada. En el caso
como digo, de la frontera con Eslovenia, si 17.000 personas han entrado de manera irregular y no son terroristas, no quiero pensar con que solo entre una sola persona sin que lo pueda captar los servicios de seguridad transalpinos. Así que creo que la medida tomada por Meloni, que ha sido la primera en hacerlo, será seguida por países importantes, como digo, como Alemania y Francia, y más pequeños, pero también más tendentes a buscar la seguridad, como Austria. Bueno, pues veremos si eso ocurre. Hoy tenemos, por cierto, reunión de ministros de Interior, así que a las 5, que es cuando se espera que hablen, vamos a ver cuáles son las medidas que toman. Pablo Martín de Santolaya, profesor de la Universidad Camilo José Cela y autor del libro Italia 2018-2023. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Un saludo.